Shalom Shalom, estamos desde la Yeshiva Tefilá de Emet, quien les habla Liat Cohen Shahar, también de la Yeshiva. Vamos a analizar unos estudios del rabino Dr. Rifat Sonsino. Vamos a hablar sobre cómo es vivir como judío. Vamos a hablar de historia, religión y cultura. Es una introducción a los principios y prácticas del judaísmo contemporáneo. Para ponernos un poco en contexto, quiero hablarles acerca del rabino Dr. Rifat Sonsino. Él es un rabino emérito del templo Beth Shalom en Needham, Massachusetts, y forma parte de la facultad en el departamento de teología de Boston College. Nació en Turquía, se licenció en Derecho en la Universidad de Estambul, la Facultad de Derecho, en 1959. Más adelante fue ordenado rabino del Hebrew Union College Jewish Institute of Religion, Cincinnati, en 1966, y se doctoró en la Universidad de Pensilvania, Filadelfia, en 1975, en Biblia y estudios sobre el Próximo Oriente Antiguo. En 1991, el Hebrew Union College Jewish Institute of Religion le otorgó el doctorado de honoris causa. Antes de su llegada a Needham, el rabino Sonsino sirvió en congregaciones de Buenos Aires, Filadelfia y Chicago. Es autor de numerosas obras y artículos y han presidido varios comités, tanto regionales como nacionales, y fue también el editor del CCAR Journal entre 1997 y el año 2001. Ahora, vamos a entrar un poco en temas acerca de lo que es el judaísmo. El judaísmo, como una religión y como cultura, tiene una larga y rica tradición. Hay judíos que son más observantes que otros y muchos mantienen diferentes creencias sobre Dios y la Torá, pero casi todos tienen el mismo sentido de afinidad con los demás. A diferencia de otras religiones, en el judaísmo pone menos énfasis en el credo o dogma y tolera una gran diversidad de cuestiones relacionadas con la fe y con sus prácticas. Por lo tanto, una introducción como esta que vamos a hacer debe contemplar e identificar una amplitud de miras y diversas tendencias que hay en la vida judía. Cada religión y cada cultura utiliza su propio vocabulario técnico. Por lo tanto, cuando se estudia en el judaísmo es importante repasar algunos de estos términos, aunque sea brevemente, con tal de proporcionar una mejor comprensión de algunos de los conceptos que se mantienen vivos en el centro de esta tradición judía. Iniciando con estos términos, vamos a analizar primero que todo el término sobre judaísmo, analizando la palabra judaísmo. La definición de judaísmo ha suscitado siempre controversia entre los estudiosos de la Torá. Algunos hacen hincapié en el elemento de la religión como característica dominante, como por ejemplo, el judaísmo es la religión del pueblo judío. El problema que se plantea con esta definición es que el intento de definir el judaísmo con otra expresión que también necesita su propia definición, el pueblo judío. Esa expresión trae controversia. Entonces, si analizamos, el judaísmo es la religión del pueblo judío, pero el pueblo judío también tiene su propia definición. Quien forma parte del pueblo judío es todavía materia de disputas internas. Otros, en cambio, reclaman que la característica más destacada del judaísmo es su cultura, y por lo tanto esta se expresa diciendo el judaísmo es la cultura y la costumbre de los judíos. Otros combinan religión y cultura en su definición, basándose en que el judaísmo es casi imposible diferenciar entre religión y etnicidad. Aunque algunos prefieren decir que el judaísmo es la cultura religiosa del pueblo judío, otros optan por la religión y la cultura de los judíos. Para el propósito de estos estudios que vamos a analizar de ahora en adelante, del rabino Rifat Sonsino, el judaísmo de los rabinos talmúdicos es muy diferente del judaísmo del periodo bíblico. Y el judaísmo moderno trata muchos temas que los judíos de la Edad Media no tuvieron como consideración. Por lo tanto, para hacer justicia en materia en cuestión, uno debe situarlo de acuerdo a su adecuado contexto histórico. Analizando los estudios de los rabinos, para poner más en contexto y entender qué es judaísmo, tenemos que diferenciar entre dos cosas.
de qué época se está hablando el judaísmo, si es judaísmo antiguo o si se está hablando de judaísmo moderno, para poder poner un tema en cuestión y poder analizarlo y poder definir qué es judaísmo. Uno de los aspectos más positivos de la tradición judía ha sido su capacidad para adaptarse a nuevas condiciones. A través de la interpretación creativa de los textos antiguos, a menudo por decisiones de los sabios judíos llevadas a cabo en importantes intersecciones históricas. A lo largo de la historia, la religión y la cultura de los judíos han permitido y a veces han promovido la diversidad, incluso a pesar de que ciertos temas permanecieron constantes y dominantes. Muchos detalles se han visto modificados dependiendo del lugar y el momento histórico en que nosotros los halláramos en nuestros estudios. Así pues, es bastante engañoso decir en términos generales que el judaísmo enseña. Uno necesita identificar el periodo e incluso al individuo de que se trata en cuestión. Entonces, cuando tratemos de definir o citar la famosa frase el judaísmo enseña, tenemos que dar referencia de una vez a qué periodo estamos hablando o de qué individuo estamos hablando, y necesitamos identificar todo su contexto antes de citar la frase el judaísmo enseña, porque tenemos que ubicarnos en un tiempo histórico o en un tiempo moderno para poder diferenciar qué es judaísmo de acuerdo al contexto como se lleve a cabo. Otro término que vamos a analizar es el término de la palabra Dios. Durante mucho tiempo los judíos han afirmado la existencia de un Dios indivisible e incorpóreo como lo principal de todo lo existente, y han animado a sus seguidores a proclamar escucha, oh Israel, que es el famoso Shema. El eterno nuestro Dios es uno y único. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, según encontramos en Deuteronomio 6:4. En cambio, a lo largo de la historia, los judíos desarrollaron diferentes visiones de Dios, algunos de los cuales eran incompatibles con otras teologías. Los teólogos judíos han continuado y continuarán promulgando diferentes definiciones de Dios. Esta definición de Dios lo vamos a ver un poco más adelante, pero pues ya tenemos en contexto la palabra Dios, cómo se ha definido. En el judaísmo la palabra Dios es una unicidad. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El término judío, ya analizamos la palabra judaísmo, vimos un pequeño contexto sobre la palabra Dios que lo vamos a ver más adelante a profundidad. Ahora vamos a analizar el término judío. Ese término judío hace referencia al término Yehudí, el que forma parte de la tribu de Yehudá, uno de los 12 hijos de Jacob. Y el epónimo de la tribu que lleva su nombre en Israel antiguo. Bueno, después de la excisión del reino en el siglo X antes de la era común, el reino del norte se denominó Israel, mientras que el reino del sur fue denominado Judá. Esto lo vimos cuando analizamos uno de los estudios, cuando se dividió el reino, por qué se dividió. Entonces el reino del norte, recordemos que era el reino de Israel, y el reino del sur era el reino de Judá. Posteriormente, incluso Mardoqueo, el primo de la reina Esther, que era originalmente benjaminita, pero vivía en Persia, se consideraba Yehudí. Esto lo podemos ver en el libro de Esther 2:5 y 5:13. El término llegó finalmente a los griegos como Iudaois, y en latín como Jedaus. Después del siglo I de la era común, los primeros cristianos identificaron a Judas Iscariote como el malvado judío. Durante la Edad Media, el término judío asociado a la imagen del judío como extranjero asumió una connotación despectiva que duró varios siglos. En cambio, la mayor ha tenido lugar en nuestros días. La palabra judío se ha visto despojada de referencias negativas en el mundo occidental y se ha convertido una vez más en un término que expresa el orgullo de nuestra tradición. El término judío tiene varios matices. Para algunos, un judío es simplemente una persona que pertenece al pueblo judío.
sin entrar en detalles, como una forma de parte de este pueblo. Otros dicen que un judío es alguien que se considera a sí mismo como judío. Esta es una definición demasiado amplia porque hay mucha gente como los judíos como judíos por Jesús que se consideran judíos pero no son aceptados por las organizaciones judías del mundo. Son judíos que creen en Jesús como su Dios o como su Salvador, pero dentro del judaísmo no son considerados judíos. Sin embargo, estas personas también se pueden hacer llamar judíos y pueden vestir como judíos, pero en realidad no son aceptados por el pueblo judío. Entonces por eso traen varios matices en el término judío. Entonces una persona se siente judía pero no es que sea judío. Otros son judíos por nacimiento y pues obviamente llevan el término, pero entonces hay que empezar a conocer todos estos términos y estos matices que marcan esta palabra judío. Para otros, judío es aquel que es considerado como judío por los demás, tanto si se consideran ellos mismos judíos o no. Para los nazis, uno era judío si tenía algún abuelo judío. Esta definición es altamente problemática porque impone sobre algunas personas la identificación que ellos no aceptan o no reclaman. En 1970, la Knesset israelí del Parlamento tuvo que abordar esta cuestión porque un buen número de personas que emigraban a Israel de todas partes del mundo reivindicaban ser judías y solicitaban todos aquellos privilegios que se otorgaban a los judíos en virtud de la ley de retorno. Así pues, con este propósito, la ley israelí definió como judío a aquella persona que ha nacido de una madre judía o ha sido convertida al judaísmo y no es miembro de otra religión. Este es un tema muy controversial porque hay gente que hace conversión al judaísmo, se sienten judías, pero estas conversiones no fueron legales, no fueron como marcadas o certificadas por un Beit Din. Entonces, sin embargo, estas personas pagaron dinero a personas inescrupulosas, les hizo conversión al judaísmo, pero no son judíos. Tienen que entender que estas personas no son judías a menos de que sea una conversión legal o sean, cuando digo legal, tienen que ser conversiones aceptadas según el Gran Rabinato de Israel y sean por comunidades judías certificadas para esto. Sin embargo, tienen que ser certificadas por el Gran Rabinato. O también pueden ser judías si nacen de un vientre judío. Eso también ya lo vimos en estudios anteriores. Sin embargo, hay quienes se hacen llamar judíos, pero no son judíos certificados, quizá ya porque se sienten judíos, porque hicieron conversión al judaísmo, pero no válidas, o simplemente no creen en una conversión al judaísmo certificada, sino simplemente que entraron al pacto, pero no certificado, y ellos dicen que simplemente son judíos. Otros porque son marcados en cuestión en la calle o algo de que según que si siguen el judaísmo es porque son judíos. Son muchos temas que tienen que entrar tienen que entrar a analizarse, pero según lo que reafirmó la Knesset del Parlamento israelí durante 1970 fue que cualquier persona, judío es únicamente persona nacida por vientre judío o que sea convertida según lo requerido y las leyes judías, y que obviamente pertenezcan o que sigan el judaísmo en práctica. Otro término que vamos a analizar es el término hebreo, que hace referencia a la lengua hebrea y o al pueblo hebreo. Son dos términos, el pueblo hebreo o la lengua hebrea. El origen de la palabra hebreo es oscuro. La conexión entre el término hebreo y los merodeadores que en el siglo XVIII antes de la era común barrían la antigua Canaán, llamados Japirú, es muy debatida entre los estudiosos. Lo más probable es que los israelitas se relacionaban con algunos pastores que llegaron desde las estepas del río Jordán, del este del río Jordán, llamados
Shasu, aproximadamente en el siglo XV antes de la Era Común. En la Biblia, el término hebreo es a menudo utilizado para definir a los israelitas cuando se identifican a sí mismos como extranjeros. Por ejemplo, Abraham y Abraham, el primer patriarca, es conocido como Ha-Ivri, el hebreo. Esto según el libro de Génesis 14:13. De igual manera, Jonás se identificó a sí mismo como hebreo a los marineros que lo querían tirar por la borda, según el libro de Jonás 1:9. En el último siglo, la mayoría de los judíos de los Estados Unidos se denominaban entre ellos hebreos, como en la Biblia, en respuesta al dominante antisemitismo que afectaba a los judíos de forma negativa. De modo que, por ejemplo, la primera unión de todas las congregaciones progresistas en los Estados Unidos, establecida por el rabino Isaac Meyer Weiss en 1873, se llamó Union of American Hebrew Congregations, la unión de las congregaciones hebreas americanas. Eso fue en el año 2003, cuando se cambió su denominación por la Union for Reformed Judaism, la Unión para el Judaísmo Reformista. Del mismo modo, el Seminario Rabínico Progresista de Cincinnati, Ohio, se llamó Hebrew Union College cuando fue establecida en 1875. Hoy en día es Hebrew Union College Jewish Institute of Religion. En nuestra época, ningún judío se llama a sí mismo hebreo. Los judíos hoy en día no se llaman a sí mismos hebreos. Se denominan por su mismo término judío. La lengua hebrea, que pertenece a la familia, bueno, esto es en cuanto al término hebreo como persona. Ahora vamos a hablar sobre el término como hebreo como lengua. La lengua hebrea, que pertenece a la familia de las lenguas semíticas occidentales, está inminentemente relacionada con el moabita y con otros dialectos transjordanos. Esta ha ido evolucionando de los tiempos bíblicos, y los primeros israelitas adoptaron el alfabeto fenicio para uso propio. Sobre el siglo V antes de la Era Común, los escribas israelitas empezaron a utilizar el arameo de letras cuadradas, abandonando los caracteres fenicios para siempre. Los libros clásicos del judaísmo fueron escritos en hebreo y arameo, tanto bíblico como rabínico. El hebreo tiene 22 consonantes. El alfabeto hebreo, tiene 22 consonantes y se escribe de derecha a izquierda. No tiene letras mayúsculas, y durante mucho tiempo las vocales no se presentaban con ningún signo. Las consonantes también tienen valores numéricos. Así, la primera letra Aleph es 1, la segunda letra es Bet, que tiene el valor numérico 2, y así sucesivamente las letras van adquiriendo, a medida que va avanzando el abecedario, va teniendo su valor numérico. El hebreo no reconoce el género neutro. Todo es masculino o femenino. Antes de la introducción de los signos vocálicos, algunas consonantes, por ejemplo la letra G, Baf y Yud, se usaron para representar las vocales largas. El sistema vocálico completo en forma de marcas diacríticas fue creado después de tal vez alrededor del siglo X de la Era Común por unos escribas de Tiberias para facilitar la lectura. Sin embargo, en Israel los periódicos y muchos libros están todavía impresos sin vocales, y los israelíes escriben en hebreo en cursiva sin añadir ninguna vocal. A menudo el contexto determina el significado de las palabras. Así pues, por ejemplo, la raíz KTVV se puede leer como Ketov, escribe, o sea, Ketav, escribe; Kotev, escritor; Katuv, escrito; Katav, documento; o Katav, corresponsal. Estas palabras son definidas de acuerdo al contexto de la palabra, pero ya todo esto es más conocido por israelíes que tienen como el hebreo como primera lengua. Todo esto es sobre el lenguaje, sobre los valores numéricos. Todo esto lo vimos en un estudio anterior, cuando vimos la diferencia del hebreo moderno al hebreo antiguo. También vimos la diferencia entre el yiddish y también el idioma ladino y el yiddish. Ahí explica un poco mejor este tema. Aquí lo estamos analizando solamente como
como una pequeña parte, una pequeña introducción como para tenerlo en cuenta en lo que se vienen estos estudios del rabino Dr. Rifat Sonsino. Ahora el término Israel hace referencia al pueblo y a la tierra y el contexto en el que se encuentra determinada el significado apropiado. El nombre se atribuye al patriarca Jacob, Israel, cuando su nombre fue cambiado de Jacob a Israel, según el libro de Génesis 32 y 35. Este término permaneció como un término básico por el cual fueron denominados todos los judíos en tiempos bíblicos. Por ejemplo, y los filisteos se colocaron en formación de batalla contra Israel, según la primera de Samuel 4:2. O escucha, oh Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno es uno. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, según el libro de Deuteronomio 6:4. Los judíos del periodo bíblico son considerados como israelitas, frutos de una traducción directa de Bnei Israel, los hijos de, o mejor pertenecientes a Israel, Bnei Israel. La tierra sobre la cual los israelitas vivieron se denomina Israel, o en su forma completa la tierra de Israel. Esto también lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora vamos a analizar el término israelí. Ese término es un término moderno que hace referencia a los ciudadanos del Estado de Israel, si son judíos o no. No importa si sean judíos o no. Ese es el término israelí. Israelí es un término moderno que hace referencia a los ciudadanos del Estado de Israel. No importa si son judíos o no. Ahora vamos a analizar la palabra Torah. La palabra Torah traduce instrucción. Y dice, la palabra Torah viene de la raíz hebrea que significa significa lanzar o enseñar o señalar, Por lo tanto, dirigir e instruir. Los antiguos sacerdotes acostumbran a lanzar autorizadas directivas al pueblo llamadas Torah. Por ejemplo, en Levítico 10:11 y Deuteronomio 33:10, usando el Urim y el Tumim. Estas eran suertes sagradas, tal vez eran forma de dados que eran lanzadas para determinar la voluntad de Dios. Posteriormente, la palabra Torah asumió un significado más amplio, a menudo relacionado con los mandamientos judiciales específicos, como el de "y esta es la ley", Torah, de la ofrenda vegetal, según el libro de Levítico 6:7, o el de "esta es la ley", Torah, del Nazareo, según el libro Números 6:21. Era responsabilidad de los sacerdotes enseñar e impartir la Torah, según el libro de Levítico 10:11 y el Deuteronomio 24:8. Su papel continuó durante el periodo post-exílico, que fue durante el siglo VI antes de la era común, cuando los retornados se unieron alrededor de Esdras, el sacerdote, a estudiar las enseñanzas de la Torah con los sacerdotes y los levitas. Hoy en día, en sentido estricto de la palabra, la Torah hace referencia a los 5 libros de Moisés o al rollo del arca de la sinagoga que contienen estos libros. No obstante, tienen también un significado mucho más amplio en la totalidad de los textos sagrados judíos, en el pasado y el presente. Entonces, la palabra Torah traduce instrucción, literalmente instrucción, pero cuando se habla de la Torah, pues sabemos que hablamos la Torah del libro bíblico, del rollo de la Torah, es el escrito que contiene los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Siguiendo con el tema, la palabra mitzvah traduce precepto o mandamiento. La palabra hebrea mitzvah, el plural de mitzvah es mitzvot, se traduce normalmente en el lenguaje popular como buena acción. No obstante, en realidad la palabra expresa un sentido de obligatoriedad y se define como precepto o como obligación sagrada. Mitzvah hace referencia a las obligaciones bíblicas y rabínicas, tanto religiosas como morales,
como encender las velas de Shabbat u observar normas y reglamentos de la fiesta de Pascua, así como dar caridad o visitar a un enfermo. Los antiguos sabios identificaron 613 mitzvot aplicadas a todo judío. Normalmente se dividen en dos categorías. 248 de ellas son positivas. De las cuales dicen tú debes hacer tal cosa, tú debes hacer esto, tú debes hacer esta otra cosa. Y otras 365 negativas que nos dice tú no debes hacer esto, tú no debes hacer esto. O sea, 248 positivas y 365 negativas, que suman 613 mitzvot. Hay preceptos que derivan de la Biblia, de Oraitá, y otros que fueron prescritos por los rabinos de Rabbanán. Algunos dividen también los preceptos en rituales, por ejemplo, el Shabbat y las fiestas, la comida kasher, y en éticos, por ejemplo, honrar a los padres, no aceptar sobornos. Sin embargo, es difícil separar los dos grupos porque la línea que los delimita no está del todo clara. En la celebración de la Pascua aparecen ambos rituales, por ejemplo, la comida ritual y todo lo que concierne a la ética. Ejemplo, los esclavos alcanzando la libertad. En los tiempos modernos muchos de estos preceptos no se pueden realizar porque algunos de ellos están relacionados con los rituales que tuvieron lugar en el antiguo templo de Jerusalén, o bien con las obligaciones sacerdotales que realizaba el clero de la época. Hoy en día solo aproximadamente 200 preceptos pueden ser realizados por los judíos observantes de todo el mundo. Recordemos que muchos de los mandamientos eran con relación al templo de Jerusalén, y otros de acuerdo a lo que hacían los sacerdotes en el templo y de los sacrificios que tenían que ser hechos solamente, o sea, eran mitzvot que solamente se podían realizar en Jerusalén y en el templo. Entonces hay muchos preceptos que están ahorita como en un stand-by mientras no se levante el tercer templo de Jerusalén. Sigue la otra palabra que vamos a analizar. Recordemos, bueno, esto es simplemente como tocando palabritas así por encimita porque todo esto tiene un contexto muy profundo de los cuales se tiene que analizar. Ahora vamos a analizar la palabra halajá, que traduce ley judía. Esta palabra viene en la raíz hebrea HLK, significa caminar. Se refiere a la práctica de la ley judía y deriva en la afirmación sobre la cual el judaísmo es un modo y un estilo de vida. En lenguaje popular, por ejemplo, uno se pregunta ¿cuál es la halajá sobre este asunto? Es decir, ¿qué exige la ley judía en este caso? Entonces la palabra halajá significa caminar y se refiere a la práctica de la ley judía. Entonces, ¿cuál es la halajá sobre este asunto? ¿O qué exige la ley judía en este caso? Otra palabra que es importante es el término kadosh o santo. El término hebreo kadosh que se basa en tres raíces consonánticas hebreas, K, D y la letra SH, que no existen en español. Kadosh se traduce normalmente como santo y básicamente significa apartado por algún motivo especial. La santidad se puede aplicar a un objeto, a ser humano o incluso a Dios. Así pues, por ejemplo, los israelitas llamaban Goy Kadosh, pueblo sagrado, en la Biblia, en el libro de Éxodo 19:6, porque ellos fueron separados por Dios entre los otros pueblos para ser propiedad de Dios, según el libro de Levítico 20:26. Las mismas tres consonantes hebreas en sus diferentes configuraciones ofrecen parecido significado, de modo que la ceremonia del matrimonio en la vida judía se llama Kiddushin y se refiere al hecho por el cual la novia y el novio se consagran uno al otro, concentrando su amor y atención en una unión sagrada. La Biblia ordena a los israelitas santificar Lekadeshó, el día de Shabbat, según el libro de Éxodo 20:8, separándolo de los otros días de la semana. En los libros de la Torá se suelen llamar
Kitve Kodesh, Santas Escrituras, y merece especial consideración porque se diferencian de otras clases de libros, por lo tanto son sagrados, son Kadosh. En la liturgia judía, la Kedushá, la santificación, lo que los cristianos denominan Sanctus, se pronuncia con una plegaria especial. Principalmente por la mañana, llevando la proclamación Santo, Santo, Santo es el Eterno, Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai. La tierra dice Santo, Santo, Santo es el Eterno de los ejércitos, la tierra toda está llena de su gloria, y según el libro de Isaías 6.3. En la literatura rabínica a menudo a Dios se le llama Hakadosh Barujú, Hakadosh Barujú, el santo bendito sea, porque Dios es considerado como un ser único, indescriptible y totalmente diferente de cualquier otra existencia que conozcamos. Por lo tanto, es santo, es Kadosh. Por último, la palabra Shalom es una palabra muy conocida por todos, que en hebreo moderno significa hola, así también traduce como paz. Sin embargo, en el léxico encontramos que este término tiene un significado mucho más amplio. Viene de la raíz hebrea de SHLM, Shalom. La palabra significa básicamente ser completo. Ser completo. Así pues, la palabra Shalom implica integridad, totalidad, tranquilidad, seguridad, estabilidad y bienestar. Shalom, Shalom. Cuando uno saluda a otro diciendo Ma Shalom Ha, o en término femenino Ma Shlomech, literalmente, ¿cómo está tu Shalom? No solo preguntamos cómo estás, sino nos interesamos por el bienestar del otro. Por eso se dice cuando saluda Ma Shalom Ha o Ma Shlomech, dependiendo si es hombre o mujer. ¿Cómo está tu Shalom? ¿Cómo está tu paz? Cuando en Shabbat deseamos a otra persona, Shabbat Shalom, Shabbat de paz, esperamos que él o ella sea restablecido en el Shabbat, en la totalidad de este día tan especial. Cuando Dios prometió a Abraham que tú vendrás a tus padres, en paz, Beshalom, según Génesis 15:15, el texto significa que morirá de forma natural, sin sufrimiento, al final de una larga vida. Cuando el profeta Jeremías enviaba su famosa carta a los judíos que vivían en el exilio, les alentaba a sentarse en el país y a buscar la paz de la ciudad. Shlom Ir, a donde os he hecho mandar en cautiverio, y orad al Eterno por ello, porque en la paz de ella tendréis paz. Shalom. En las enseñanzas judías, la paz no es una noción negativa que implica la ausencia de guerra. Es un término positivo, una situación alcanzable. Así pues, a los judíos se les exige establecer Shalom Bait, paz en el hogar, asegurándose de que se llega a la tranquilidad doméstica a través de la atención y la consideración de todos los miembros de la familia. En la vida judía, uno no está satisfecho ni vive en paz si no se obliga al Bakesh Shalom. Si no se obliga al Bakesh Shalom a perseguir y alcanzar la totalidad, según el libro de los Salmos 34:15. Estos términos especiales y otras expresiones culturales y religiosas que serán debatidas en las páginas siguientes de esos estudios que vamos a analizar reflejan la visión del mundo de los judíos a través de los diferentes momentos de su historia. Entonces, analizamos varios términos como qué es judaísmo, lo que se trató de definir como qué es judaísmo. Solamente tocamos por encima los temas, la referencia a quién es Dios según los judíos, el término judío, qué es judío, el término hebreo, la diferencia entre Israel e israelí o israelita, la palabra Torah, la palabra mitzvah, que es precepto o mandamiento, que es halajá, la ley judía, y que traduce la palabra kadosh, la palabra santo.
Y por último analizamos la palabra shalom. Son términos que muy seguidos se estudian en el judaísmo y aparecen de vez en cuando en los estudios. Entonces son términos que se van a estar tocando muchas veces. Por eso es que es bueno tenerlo claro, por lo menos como entenderlo básicamente de lo que se refiere. Entonces, bueno, hasta aquí los acompaño. Quien les habló, Liat Cohen Ben Shahar, Talmid de la Yeshiva Tefila Emet, y Shalom.